Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo se encuentran? Bueno, vamos a arrancar el día de hoy con la lectura del capítulo número 4. Entonces voy a compartirles la pantalla y el capítulo número 4 dice la representación de personajes, ¿ok? Entonces, como ya siempre les comento, las personas que vayan a leer, alzan su manito para poder identificarlas y darles la vez. Y cuidan mucho sus micrófonos para que no interrumpa, ¿ok? Muy bien. Capítulo 4, la representación de personajes. Las 1000 caras del ego. Seguimos hablando del ego, ¿no? Un ego que desea algo de otra persona y cual ego no lo desea generalmente representa algún tipo de papel a fin de satisfacer sus necesidades. Trátese de una ganancia material, una sensación de poder o de superioridad, una sensación de ser especial o algún tipo de gratificación, ya sea física o psicológica. Por lo general, las personas no toman conciencia alguna de los personajes a los cuales representan. Son solo personajes. Algunos papeles son sutiles, otros son francamente manifiestos, salvo para la persona que los representa. Algunos papeles solo tienen por objeto atraer la atención de los demás. El ego se alimenta de la atención de los demás, la cual es, después de todo, una forma de energía psíquica. El ego ignora que la fuente de toda energía está en el interior, de manera que la busca externamente. El ego no busca la atención informe de la presencia, sino alguna forma de atención como el reconocimiento, la alabanza, la admiración o sencillamente ser notado de alguna manera. Lograr que se reconozca su existencia. La persona tímida que teme despertar la atención de los demás no carece de ego, tiene un ego ambivalente que teme y a la vez desea la atención de los demás. El temor es que la atención adopte la forma de desaprobación o crítica, es decir, algo que menoscabe su sentido de ser en lugar de engrandecerlo. Así el temor de recibir atención es mayor que la necesidad de tenerla. La timidez suele ir de la mano con un concepto negativo de uno mismo, la idea de ser inadecuado, toda noción conceptual de ser, verme a mí mismo de tal o cual manera. Es ego. Trátese de un concepto predominante positivo, soy el mejor, o negativo, no sirvo para nada. Detrás de todo concepto positivo de uno mismo está el temor de no ser lo suficientemente bueno. Detrás de todo concepto negativo de uno mismo se oculta el deseo de ser el mejor de todos o mejor que los demás. Detrás de la sensación de superioridad del ego, seguro de sí mismo y de la necesidad de conservar esa superioridad, está el temor inconsciente a la inferioridad. Y al revés, el ego tímido que se siente inferior tiene un fuerte deseo oculto de ser superior. Muchas personas fluctúan entre la sensación de inferioridad y de superioridad, dependiendo de las situaciones o las personas con quienes entran en contacto. Lo único que usted necesita saber y observar en usted mismo es lo siguiente. Cada vez que se sienta superior o inferior a alguien, es problema de su ego. Malvado, víctima, amante. Algunos egos, cuando no logran despertar alabanzas y admiración, se contentan con otras formas de atención y representan los personajes necesarios para obtenerlas. Si no consiguen atención positiva, podrían buscar la atención negativa, provocando, por ejemplo, una reacción negativa en otra persona. Algunos niños lo hacen, se comportan mal para atraer la atención. La representación de papeles negativos adquiere fuerza, especialmente cuando el ego se amplifica a causa de un cuerpo del dolor activo, es decir, por el sufrimiento emocional del pasado que desea renovarse sintiendo más dolor. Algunos egos cometen crímenes
en aras de la fama. Buscan atención, haciéndose notorios y provocando la condena de los demás. Su súplica parece ser la de por favor, que existo, que no soy insignificante. Esas formas patológicas del ego son solamente versiones más extremas de los egos normales. Uno de los personajes representados con mayor frecuencia es el de la víctima, la cual busca la simpatía o la compasión o el interés de los demás. Por mis problemas, yo y mi historia, la víctima es uno de los componentes de muchos patrones egotistas, como renegar, sentirse ofendido, injuriado, etc. Claro está que una vez que nos identificamos con la historia en la cual hemos asignado el papel de víctimas, no deseamos que caiga el telón y por tanto, como todos los terapeutas lo saben, el ego no desea poner fin a sus problemas, porque son parte de su identidad. Si nadie desea escuchar nuestra historia, podemos repetirnosla mentalmente y una y otra vez para sentir compasión por nosotros mismos y poseer la identidad de una persona maltratada por la vida, por las demás personas, por el destino o por Dios. Es una forma de dar definición a la imagen que tenemos de nosotros mismos, de ser alguien, lo cual es lo único que le interesa al ego. En las primeras etapas de muchas supuestas relaciones románticas, es bastante común que las personas representen personajes con el fin de atraer y retener a quien quiera, que el ego perciba ha de ser la persona que me dará felicidad, que me hará sentir especial y satisfará todas mis necesidades. Representaré el papel de quien deseas que yo sea, y tú desempeñarás el papel de quien yo deseo que seas. Ese es el acuerdo tácito e inconsciente. Sin embargo, representar personajes implica un gran esfuerzo que no se puede mantener indefinidamente, en particular después de que se inicia la vida en común. ¿Qué queda cuando se abandonan los personajes? Infortunadamente, en la mayoría de casos no queda todavía la verdadera esencia de ese ser, sino lo que cubre la verdadera esencia. El ego desnudo, privado de sus máscaras, con su cuerpo de dolor y sus frustraciones que ahora se convierten en ira dirigida principalmente contra el cónyuge o la pareja, por no haber eliminado el miedo subyacente y la carencia, elementos intrínsecos del sentido egotista del ser. En la mayoría de los casos, el llamado enamoramiento es una intensificación de los deseos y las necesidades. Nos volvemos adictos a otra persona, o mejor, a la imagen que hemos fabricado de ella. No tiene nada que ver con el verdadero amor, el cual no conoce la carencia. El español es el idioma más honesto con respecto a las nociones convencionales del amor. Te quiero significa a la vez te deseo y te amo. Pero esta última expresión, en la cual no hay esa ambigüedad, rara vez se utiliza. Quizás porque el amor verdadero es igualmente escaso. Vamos, chicas. Vamos con Moni. Deshacerse de las decisiones autoimpuestas. Buenos días. Deshacerse de las definiciones autoimpuestas. Cuando las culturas tribales dieron paso a las civilizaciones antiguas, se fueron creando determinadas funciones para ciertas personas: gobernante, sacerdote o sacerdotisa, guerrero, campesino, comerciante, artesano, trabajador, etc. Se desarrolló un sistema de clases. La función para la cual generalmente se nacía determinaba la identidad, determinaba lo que eran las personas a los ojos de los demás, lo mismo que a sus propios ojos. La función se convertía en un personaje, pero no se la reconocía como tal. Era la persona misma o lo que ésta pensaba que era. Solo unos pocos seres de ese tiempo, como Buda, Jesús, reconocieron la absoluta irrelevancia de la casta o la clase social. La vieron como la identificación con la forma y reconocieron que esa identificación con lo condicionado y lo temporal
impedía el paso de la luz de la esencia incondicionada y eterna de cada ser humano. En el mundo contemporáneo, las estructuras sociales son menos rígidas, menos definidas de lo que eran antes. Claro está que aunque la mayoría de las personas todavía están condicionadas por su entorno, ya no son asignadas automáticamente a una función ni a una identidad. En efecto, en el mundo moderno cada vez es mayor el número de personas confundidas acerca de su posición, su propósito y hasta de lo que son. Generalmente felicito a las personas que me dicen, ya no sé ni quién soy. Me miran perplejas y preguntan, ¿acaso está diciendo que es bueno estar confundido? Entonces les pido que lo investiguen. ¿Qué significa estar confundido? No saber no es una confusión. La confusión es no sé, pero debería saber. O no sé, pero necesito saber. ¿Es posible deshacerse de la idea de que uno debe o necesita saber quién es? En otras palabras, ¿es posible dejar de buscar definiciones conceptuales para sentir que somos? ¿Es posible dejar de buscar una identidad en el pensamiento? ¿Qué le pasa a la confusión cuando nos deshacemos de la idea de que debemos o necesitamos saber quiénes somos? Desaparece súbitamente. Cuando aceptamos plenamente que no sabemos, entramos en un estado de paz y claridad más parecido a lo que somos realmente de lo que podría ser el pensamiento. Definirse a través del pensamiento es limitarse a sí mismo. Personajes predeterminados. Claro está que en este mundo las personas inteligentes cumplen diferentes funciones. No podría ser de otra manera. En lo que respecta a las habilidades intelectuales o físicas, como el conocimiento, las destrezas, los talentos y los niveles de energía, hay una gran variedad entre los seres humanos. Lo que realmente importa no es la función que cumplimos en este mundo, sino si nos identificamos hasta tal punto con esa función que ella se apodera de nosotros y se convierte en el personaje de un drama que representamos. Cuando representamos personajes estamos inconscientes. Cuando reconocemos que estamos representando un personaje, ese simple reconocimiento crea una separación entre nosotros y el personaje. El comienzo de la liberación. Cuando estamos completamente identificados con un personaje, confundimos un patrón de comportamiento con nuestra verdadera esencia y nos tomamos muy en serio. También asignamos inmediatamente otros papeles a los demás para que concuerden con nuestro personaje. Por ejemplo, cuando visitamos a un médico que está completamente identificado con su personaje, no somos para él un ser humano, sino un paciente o un caso. Aunque las estructuras sociales del mundo contemporáneo son menos rígidas que la de las culturas antiguas, todavía hay muchas funciones predeterminadas o papeles con los cuales la gente se identifica fácilmente y que por consiguiente pasan a formar parte del ego. Esto hace que las interacciones humanas pierdan autenticidad, se deshumanicen y sean alienantes. Estos papeles predeterminados pueden generar una cierta sensación cómoda de identidad, pero en últimas nos perdemos en ellas. Las funciones que desempeñan las personas en las organizaciones jerárquicas, como las Fuerzas Armadas, la Iglesia, las entidades gubernamentales o las grandes corporaciones, se prestan fácilmente a convertirse en identidades. Es imposible que haya interacciones humanas auténticas cuando las personas se diluyen en sus personajes. Podríamos decir que algunos de los papeles predeterminados son los arquetipos sociales. Los siguientes serían apenas algunos de ellos. El ama de casa de clase el ama de casa de clase media, no tan prevaleciente como antes, pero todavía generalizado. El macho valiente, la mujer seductora, el artista inconforme, una persona culta, un papel bastante común en Europa, que hace gala de su conocimiento de la literatura, las bellas artes y la música, de la misma manera que otros podrían alardear de un vestido costoso o un automóvil de lujo. Y está el papel universal del adulto. Cuando representamos ese papel nos tomamos muy en serio tanto a la vida como a nosotros mismos. La espontaneidad, la alegría y la despreocupación definitivamente no caracterizan a ese personaje. El movimiento hippie originado
en la costa occidental de los Estados Unidos en los años 60 y que más adelante se diseminara por todo el mundo occidental, nació del rechazo de muchos jóvenes de los arquetipos sociales, los papeles, los patrones predeterminados de comportamiento y también de las estructuras sociales y económicas egotistas. Se rehusaron a representar los papeles de sus padres y la sociedad deseaba imponerles. Es importante señalar cómo el movimiento coincidió con los horrores de la guerra de Vietnam, donde murieron más de 57,000 jóvenes estadounidenses y 3 millones de vietnamitas, y a través de la cual fue posible ver palpablemente la demencia del sistema y de la mentalidad subyacente. Mientras que en los años 50 la mayoría de los estadounidenses eran extremadamente conformistas, tanto en pensamiento como en conducta, durante los años 60 millones de personas comenzaron a rechazar su identificación como una identidad colectiva conceptual, debido a que pudieron ver claramente la demencia colectiva. El movimiento hippie representó la flexibilización de las estructuras egotistas de la psique humana, las cuales habían sido tan rígidas hasta ese momento. El movimiento como tal se degeneró y desapareció, pero dejó una puerta abierta, y no solamente para quienes formaron parte de él. Eso permitió que la antigua sabiduría y la espiritualidad del Oriente avanzaran hacia el Occidente y desempeñaran un papel fundamental en el despertar de la conciencia global. Gracias, Moni. Seguimos con Mine, personajes transitorios. Hola, buen día a todas. Bien. Personajes transitorios. Cuando estamos lo suficientemente despiertos y conscientes para observar nuestras interacciones con los demás, podemos detectar cambios sutiles en nuestra forma de hablar, nuestra actitud y nuestro comportamiento. Se subió mi gato. Nuestra forma de hablar, nuestra actitud y nuestro comportamiento, dependiendo de la persona a quien tenemos al frente. Al principio puede ser más fácil observar estos cambios en otras personas, pero posteriormente podremos detectarlos en nosotros mismos. La forma como nos dirigimos al presidente de la compañía puede tener diferencias sutiles con la forma de cómo hablamos con el portero. Podemos hablar de manera diferente con un adulto que con un niño. ¿Por qué? Porque representamos distintos personajes. No somos nosotros mismos ni cuando nos dirigimos al presidente o al portero o al niño. Cuando entramos en un almacén para comprar algo, cuando salimos a un restaurante, al banco, a la oficina de correos, representamos unos papeles sociales predeterminados. Nos convertimos en clientes y hablamos y actuamos como tales y recibimos tratamiento de cliente de parte del vendedor o del mesero, quien también estará representando un personaje. Hay una serie de patrones de comportamiento condicionado que entran en juego entre dos seres humanos y determinan la naturaleza de su interacción. En lugar de que la interacción ocurra entre dos personas, ocurre entre dos imágenes conceptuales. Mientras más identificadas estén las personas con sus personajes respectivos, más falsa es su relación. Tenemos una imagen mental no solamente de la otra persona, sino de nosotros mismos, especialmente con respecto a la relación particular entre los dos. Por tanto, no soy yo quien me relaciono con la persona, sino que mi idea de lo que soy yo se relaciona con mi idea de lo que es la otra persona y viceversa. La imagen conceptual que la mente fabrica de nosotros mismos se relaciona con su propia creación, es decir, la imagen conceptual fabricada acerca de la otra persona. Lo más probable es que la mente de la otra persona haya hecho lo mismo, de tal manera que todas las interacciones egotistas entre dos personas en relación son interacciones entre cuatro identidades conceptuales fabricadas por la mente, las cuales en últimas son ficticias. Por consiguiente, no sorprende que las relaciones estén plagadas de conflicto. No hay una relación verdadera.
el montaje de las manos sudorosas. El monje de las manos sudorosas, perdón. Kazan, monje y maestro zen, debía oficiar durante el funeral de un noble famoso, mientras esperaba a que llegara el gobernador de la provincia y otras personalidades notables. Notó que le sudaban las palmas. Al día siguiente reunió a sus discípulos y les confió que todavía no estaba listo para ser un verdadero maestro. Explicó que todavía no se consideraba igual a los demás seres humanos. Fueron ellos mendigos o reyes. Todavía no podía pasar por alto los papeles sociales y las identidades conceptuales y ver la igualdad de todos los seres humanos. Entonces se fue para convertirse en pupilo de otro maestro. 8 años después regresó, donde sus antiguos alumnos ya iluminado. La felicidad Gracias, Minet. Vamos con Aldegunda. La felicidad del personaje. Y la felicidad verdadera. Está cerrado tu micrófono, Aldegunda. A ver, sigamos con Mercedes entonces. Buenos días a todas. Hola. La felicidad del personaje y la felicidad verdadera. ¿Cómo estás? Muy bien, no podría estar mejor. ¿Falso o verdadero? En muchos casos, la felicidad es un papel que representamos, mientras que detrás de la fachada feliz hay una gran cantidad de sufrimiento. La depresión, las crisis y las reacciones exageradas son comunes cuando la infelicidad se oculta detrás de un rostro sonriente y unos dientes blancos. Cuando nos obstinamos en no reconocer esa enorme infelicidad. Estoy bien es un papel que el ego suele representar más en los Estados Unidos que en otros países, en donde ser y parecer desgraciado es casi la norma y por consiguiente más aceptable socialmente. Quizás exagere, pero me dicen que en la capital de uno de los países nórdicos puede uno correr el riesgo de ir a la cárcel acusado de ebriedad por el simple hecho de sonreírles a los desconocidos en la calle. Si nos sentimos infelices, lo primero que debemos reconocer es esa infelicidad que llevamos dentro, pero no es cuestión de decir soy infeliz, porque la infelicidad no tiene nada que ver con nuestra esencia. Debemos decir hay infelicidad en mí y luego proceder a investigarla. Es probable que una situación determinada que estemos viviendo tenga relación con la infelicidad. Quizás sea necesario tomar medidas para modificar la situación o apartarse de ella. Si no hay nada que hacer, es preciso enfrentar la situación y decir, bueno, así son las cosas en estos momentos. Puedo aceptarlas o sentirme desgraciado. Nunca es la situación la causa principal de la infelicidad, sino lo que pensamos de ella. Debemos tomar conciencia de nuestros pensamientos y separarlos de la situación, la cual siempre es normal y siempre es como es. Por un lado está la situación o el hecho y por el otro está lo que pensamos sobre ellos. En lugar de inventar historias, debemos atenernos a los hechos. Un ejemplo de una historia es, estoy arruinado, la cual limita y nos impide tomar medidas eficaces. Me quedan 50 centavos en mi cuenta del banco. Es un hecho. Adquirimos poder cuando enfrentamos los hechos. Debemos reconocer que las emociones que sentimos se derivan en gran medida de las cosas que pensamos. Debemos ver la conexión entre los pensamientos y las emociones.
En lugar de ser pensamiento y emoción, debemos ser la conciencia que los observa. No debemos buscar la felicidad, puesto que no la encontraremos. La búsqueda es la antítesis de la felicidad. La felicidad es evasiva, mientras que podemos liberarnos ya mismo de nuestra infelicidad enfrentándola como es. En lugar de inventar historias sobre ella, la infelicidad opaca nuestro estado natural de bienestar y paz interior, fuentes reales de la verdadera felicidad. Gracias, Mercedes. Seguimos con Cari. O papel o función. Muchos adultos representan personajes cuando hablan con los niños. Utilizan palabras y sonidos ridículos. Le hablan al niño como si fuera inferior o no tratan como su igual. El hecho de que sepamos más y seamos más grandes transitoriamente no significa que el niño no sea igual que nosotros en algún momento de la vida. La mayoría de los adultos se convierten en padres, uno de los papeles más universales. La pregunta más importante es si podemos cumplir la función de ser padres o cumplirla bien, sin identificarnos con esa función, es decir, sin convertirla en un papel dentro del drama. Un padre una parte necesaria de una función de ser padres es satisfacer las necesidades del niño, evitar que corra peligros y en ocasiones decirle lo que debe o no debe hacer. Sin embargo, cuando esa función se convierte en identidad, cuando nuestro sentido de ser se deriva totalmente o en gran medida de ella, la función toma precedencia. Se engrandece y asume el control. Nos excedemos en satisfacer las necesidades del niño, las cuales se convierten en caprichos. Exageramos con la protección de interferirnos con las necesidades del niño de explorar el mundo y ensayar por sí mismos, de decirte lo que debe o no debe pasarnos o controlar o imponer nuestra voluntad. Es más, la identificación con la función prevalece mucho después de desaparecer las necesidades que fueron lugar a la función de ser padres. No podemos dejar de ejercerla cuando ya el niño se convierte en adulto. No podemos deshacernos de la necesidad de ser necesitados por el hijo, aunque el hijo tenga 40 años. No podemos dejar atrás la noción de saber lo que es mejor para ti. El padre o madre continúa representándolo compulsivamente su papel de manera que no hay una relación auténtica. Los padres se definen con base en esa función y toman inconscientemente perder esa identidad si dejan de ser padres. Cuando se ve frustrado su deseo de controlar o influir sobre las actuaciones de su hijo adulto, como suele suceder, comienzan a criticar o a mostrar, o a mostrar su desaprobación, o tratan de hacer que el hijo se sienta culpable. Todo en un intento inconsciente por conservar su personaje de su identidad. A simple vista, parece como si estuvieran preparados por el hijo y están convencidos de que sí es lo único que les preocupa realmente es conservar la identidad a través de su papel en el drama. Todas las motivaciones del ego están encaminadas a engrandecernos y favorecen nuestros intereses, y algunas veces las disfrazan muy bien para que ni siquiera
la persona a quien opera el ego les pudiera reconocer. Gracias, Cari. Seguimos con Mónica Tamba. Buenos días con todas. Buena. Un padre o una madre que se identifica con su personaje también pueden tratar de realizarse a través de los hijos. La necesidad del ego de manipular a los otros para que llenen su constante sentido de carencia la dirigen hacia ellos. Si se llevaran a la conciencia y se expresaran los supuestos y las motivaciones inconscientes de los padres, seguramente se oirían así. Deseo que tú logres lo que yo nunca pude lograr. Deseo que seas alguien en el mundo, para que yo también pueda ser alguien a través de ti. No me desilusiones, me he sacrificado por ti. Mi desaprobación tiene por objeto hacerte sentir culpable e incómodo para que finalmente te pliegues a mis deseos. Y sobra decir que yo sé que es lo mejor para ti. Te amo y te seguiré amando si haces lo que yo sé que te conviene. Cuando traemos a la conciencia esas motivaciones, nos damos cuenta de lo absurdas que son. El ego que está detrás de ellas sale a relucir junto con su disfunción. Algunos padres con quienes he hablado han reaccionado inmediatamente diciendo, por Dios, ¿es eso lo que he estado haciendo? Una vez que reconocemos lo que hacemos o lo que hemos venido haciendo, reconocemos también su inutilidad y el patrón inconsciente se disuelve por sí solo. La conciencia es el factor de cambios más poderosos de todos. Si sus padres están procediendo de esa manera, no les digas que viven en estado de inconsciencia y bajo el control del ego, porque seguramente con eso aumentará su inconsciencia cuando el ego trate de defender su posición. Basta con que usted reconozca que el ego está detrás de todo eso y que ellos no son el ego. Los patronos egoístas, hasta los más viejos, a veces se disuelven milagrosamente cuando desaparece nuestra oposición interior. La oposición solamente los refuerza, pero aunque no sea así, usted podrá aceptar compasivamente el comportamiento de sus padres, sin necesidad de reaccionar a él, es decir, sin personalizarlo. También se debe tener en cuenta nuestros propios supuestos o nuestras propias expectativas inconscientes detrás de las reacciones habituales hacia nuestros padres. Mis padres deberían aprobar lo que hago. Deberían comprenderme y aceptarme como soy. ¿De veras? ¿Por qué deberían hacerlo? El hecho es que no lo hacen porque no pueden. Su conciencia todavía no ha dado el salto cuántico evolutivo hasta ese nivel de conciencia. Todavía no están en capacidad de dejar de identificarse con su papel. Sí, pero no puedo sentirme a gusto y feliz con lo que soy a menos que tenga la aprobación y la comprensión de mis padres. ¿De veras? ¿Cómo cambiaría su verdadero ser el hecho de que ellos aprueben o desaprueben? Todos esos supuestos sin examinar causan muchas emociones negativas, mucha infelicidad innecesaria. Manténganse alerta. ¿Cree que algunos de los pensamientos que pasan por su mente son la voz interiorizada de su padre o de su madre que quizás le dice, no eres lo suficientemente bueno, nunca llegarás a ser alguien o algún otro juicio o postura mental? Si hay conciencia en usted, podrá identificar esa voz mental por lo que es un pensamiento rancio, condicionado con el pasado. Si hay conciencia en usted, ya no tendrá que creer en todos sus pensamientos. Es solamente un pensamiento viejo. Conciencia significa presencia y solamente la presencia puede disolver el pasado inconsciente. Ram Dass decía, si te crees muy iluminado, ve y pasa una semana con tus padres. Es un buen consejo. La relación con los padres no solamente es la relación primordial que establece el tono para todas las demás relaciones subsiguientes, sino que también es una buena prueba para nuestro grado de presencia. Mientras más pasado compartir haya en una relación, más debemos estar presentes. De lo contrario, nos veremos obligados a revivir el pasado una y otra vez.
Gracias, Moni. Seguimos con Apolonia. El sufrimiento consciente. Cuando se tienen hijos pequeños, se les debe dar ayuda, orientación y protección en la medida de lo posible. Pero lo más importante es darles espacio para hacer. Los hijos llegan al mundo a través de nosotros, pero no son nuestros. La noción de sé lo que es mejor para ti puede ser cierta cuando son muy pequeños, pero mientras más crecen, más pierden validez. Mientras mayores sean nuestras expectativas sobre la forma como se desenvolverán sus vidas, más viviremos desde la mente en lugar de estar presentes para ellos. Con el tiempo cometerán errores y tendrán sus aflicciones, como todos los seres humanos. En realidad, podrán ser errores solamente desde nuestro punto de vista. Lo que vemos como error podría ser exactamente lo que necesitan hacer o experimentar. Debemos darles tanta ayuda y orientación como podamos, pero también en ocasiones debemos permitirles cometer errores, en especial cuando comienzan a entrar en la edad adulta. En ocasiones también debemos dejarlos sufrir. El sufrimiento puede salir de la nada o puede ser consecuencia de sus propios errores. ¿No sería maravilloso si pudiéramos ahorrarles todo este sufrimiento? Claro que no. No evolucionarían como seres humanos y permanecerían en la superficie, identificados con la forma externa de las cosas. El sufrimiento nos ayuda a adentrarnos en nosotros mismos. La paradoja es que el sufrimiento se debe a la identificación con la forma, pero a la vez erosiona la identificación con la forma. El sufrimiento es en gran medida producto del ego, aunque con el tiempo lo destruye, pero solamente hasta tanto se trae el sufrimiento a la conciencia. La humanidad está destinada a trascender el sufrimiento, pero no la manera como piensa el ego. Uno de los muchos supuestos erróneos del ego, uno de los muchos pensamientos ilusorios es, no tendría por qué sufrir. Algunas veces ese pensamiento se transfiere a un ser cercano. Mi hijo no tendría por qué sufrir. Es el pensamiento que se encuentra en la raíz del sufrimiento. El propósito del sufrimiento es noble, promover la evolución de la conciencia y consumir el ego. El hombre crucificado es un arquetipo. Representa a todos los hombres y a todas las mujeres. El proceso se hace más lento en la medida en que nos resistimos al sufrimiento, porque la resistencia produce más ego al cual consumir. Sin embargo, cuando aceptamos el sufrimiento, se acelera el proceso gracias al hecho de sufrir conscientemente. Podemos aceptar el sufrimiento para nosotros mismos o para alguien más, como un hijo o un progenitor. La transmutación ocurre simultáneamente con el sufrimiento consciente. El fuego del sufrimiento se convierte en la luz de la conciencia. El ego dice, no tengo por qué sufrir. Y ese pensamiento acredita el sufrimiento. Es una distorsión de la verdad, la cual siempre ha sido paradójica. La verdad es que debemos acoger el sufrimiento para poder trascenderlo. Wow. Wow, buenísimo. Vamos a seguir con la paternidad y la maternidad conscientes. Alba. Buenos días. La Buenos días. paternidad y la maternidad conscientes.
Muchos hijos abrigan ira y resentimiento hacia sus padres y muchas veces la causa es la falta de autenticidad en su relación. El hijo anhela un progenitor que sea un ser humano, no un personaje, independientemente de la meticulosidad con la cual se esté presentando al personaje. Es probable que como padres hagamos todo lo correcto y lo mejor que podemos por nuestros hijos, pero hacerlo mejor puede no ser suficiente. En efecto, hacer nunca será suficiente si descuidamos ser. El ego no sabe nada acerca del ser, sino que cree que la salvación final está en el hacer. Cuando somos presa del ego, creemos que haciendo más y más finalmente acumularemos suficientes acciones para sentirnos completos en algún momento futuro. No es así, solamente nos perdemos en medio de la actividad. Toda la civilización se está perdiendo en medio de una actividad que no está anclada en el ser y por tanto es inútil. Wow. ¿Cómo traer el ser a la vida de una familia ocupada a la relación con los hijos? La clave está en prestarles atención a los hijos. Hay dos clases de atención. Una es la basada en la forma y la otra es la atención informe. La atención basada en la forma siempre está conectada de alguna manera con la acción o la evaluación. ¿Hiciste tus tareas? Come, arregla tu habitación, cepíllate los dientes, haz esto, deja de hacer eso, apúrate, alístate. ¿Qué más debemos hacer ahora? Esta es la pregunta, básicamente resume la vida familiar de muchos hogares. Claro que está la atención basada en la forma, es necesaria y tiene su lugar, pero si es el único elemento de la relación con el hijo, entonces falta la dimensión vital y el ser se pierde completamente entre los apuros del mundo. Como dice Jesús, la atención informe es indispensable de la dimensión del ser. ¿Cómo opera? Al mirar, oír, tocar o ayudar al hijo a hacer esto o aquello, nos mantenemos alertas, quietos, completamente presentes, no deseando otra cosa que no sea ese momento, tal y como es. Es así como abrimos espacio para el ser. En ese momento, estando presentes, dejamos de ser padre o madre. Somos la conciencia, la quietud, la presencia que oye, mira, toca y habla. Somos el ser detrás de la acción. Reconocer al hijo. Somos seres humanos. ¿Qué significa eso? Dominar la vida no es cuestión de control, sino de encontrar el equilibrio entre nuestra humanidad y nuestro ser. Nuestros personajes y las funciones que cumplimos como ser madre, padre, esposa, esposo, joven o viejo, al igual que todo lo que hacemos, pertenece a la dimensión humana. Son cosas que tienen su lugar y a las cuales debemos honrar, pero que no son suficientes para llevar una vida o una relación verdaderamente plena y significativa. Los humanos por sí solo nunca es suficiente, independiente de cuando nos esforcemos de todo lo que logremos. Por otro lado está el ser. Esta dimensión se encuentra en la presencia quieta y alerta de la conciencia misma. La conciencia que somos, lo humano es la forma. El ser no tiene forma. Lo humano y el ser no están separados, sino entretejidos. En la dimensión humana somos incuestionablemente superiores a nuestros hijos. Somos más grandes, más fuertes, sabemos más, podemos hacer más. Si esa es la única dimensión que conocemos, nos sentimos superiores a nuestros hijos, aunque sea inconscientemente, y hacemos sentir inferiores a nuestros hijos, aunque sea inconscientemente. No hay igualdad entre nosotros y nuestros hijos porque solamente hay forma en la relación y en la forma es obvio que no podemos ser iguales. Podemos amar a nuestros hijos, pero ese amor será solamente humano, es decir, condicional, posesivo, intermitente.
Somos iguales solamente más allá de la forma, en el ser, y es solamente cuando encontramos la dimensión sin forma en nuestro interior que puede haber verdadero amor en esa relación. La presencia, nuestro yo soy eterno, se reconocen en el otro, y ese otro, en este caso el hijo, siente amado y es decir, reconocido. Amar es reconocer en el otro. Entonces, el carácter ajeno del otro se nos revela como una ilusión perteneciente únicamente al ámbito humano, al ámbito de la forma. El ansia de amor de todos los hijos radica en el ansia de ser reconocido, no en el plano de la forma, sino en el plano del ser. Si los padres honran solamente la dimensión humana del hijo, pero descuidan su ser, el hijo sentirá que la relación no es plena, que algo verdaderamente vital les hace falta, y acumularán sufrimiento y a veces resentimiento inconsciente contra sus padres. ¿Por qué no me reconoces? Ese pareciera ser el clamor del sufrimiento o del resentimiento. Cuando el otro nos reconoce, el reconocimiento trae la dimensión del ser al mundo de una manera más intensa a través de los dos. Ese es el amor que redime al mundo. Me he referido a esto concretamente a través de la relación concreta con los hijos, pero es algo que se aplica, como es obvio, a todas las relaciones. Se ha dicho que Dios es amor, pero eso no es absolutamente correcto. Dios es la única vida más allá de las incontables formas de vida. El amor implica dualidad, amante y amado, sujeto y objeto. Así, el amor es el reconocimiento de la única en el mundo de la dualidad. Ese es el nacimiento de Dios al mundo de la forma. El amor hace que el mundo sea menos mundano, menos denso, más transparente a la dimensión divina, la luz de la conciencia misma. Gracias, hermosa. Seguimos. Renunciar a representar personajes. Una lección esencial sobre el arte de vivir que todos debemos aprender es hacer lo que las situaciones nos exigen sin que por ello nos convirtamos en un personaje con el cual identificarnos. El poder de lo que hacemos se intensifica si actuamos por la acción misma en lugar de hacerlo como medio para proteger, engrandecer o satisfacer nuestra identidad. Cada personaje es una noción ficticia del ser y sirve para personalizarlo, corromperlo y distorsionarlo. Todo a causa del pequeño yo, fabricado por la mente y del personaje en cuestión. La mayoría de las personas que ocupan posiciones de poder en este mundo, como los políticos, las celebridades de la televisión, los líderes de empresa y también los líderes religiosos, se identifican totalmente con su papel, salvo por algunas excepciones notables. Podrán ser personajes VIP, pero no son más que actores inconscientes en el drama del ego. Un drama que parece supremamente importante, pero que en últimas carece de todo propósito. Según las palabras de Spiegelberg, es una historia contada por un tonto lleno de sonido y furia, pero carente de significado. Es sorprendente saber que Spiegelberg llegó a esa conclusión sin tener el beneficio de la televisión. Si el drama del ego tiene algún propósito, este es indirecto: crear cada vez más sufrimiento en el planeta, el cual finalmente destruye el ego. Pese a ser creado por 61, es el fuego en el cual se consume a sí mismo el ego. En un mundo de personajes que representan un drama, las pocas personas que no proyectan una imagen fabricada por la mente, y las hay incluso en la televisión, los medios y el mundo de los negocios, sino que funcionan desde la esencia profunda de su ser, que no aparentan ser más de lo que son, sino que son ellas mismas. Se destacan como personas notables y son las únicas que logran dejar su verdadera huella en el mundo. Son las portadoras de la nueva conciencia.
Imprimen gran poder a todo lo que hacen, porque están en armonía con el propósito del todo. Sin embargo, su influencia va mucho más allá de lo que hacen, mucho más allá de su función. Su simple presencia sencilla, natural, discreta, ejerce un efecto de transformación sobre todas las personas con quienes entran en contacto. Cuando no representamos papeles, no hay ego en lo que hacemos. No hay un propósito oculto, protegernos o fortalecernos. El resultado es que nuestros actos ejercen un poder mucho mayor. Nos concentramos totalmente en la situación, somos uno con ella. Nos tratamos de ser alguien en particular. Cuando somos totalmente nosotros mismos, nuestros actos son más poderosos y eficaces. Pero no debemos esforzarnos por ser nosotros mismos. Ese es otro papel. Se llama mi yo natural y espontáneo. Entonces, ¿cómo somos? Tan pronto como yo decía, ya, ok, por ahí. No, tampoco. Tampoco, también es ego. Tan pronto como nos esforcemos por ser esto o aquello, asumimos un personaje. El consejo de sé tú mismo es bueno, pero también puede ser engañoso. La mente intervendrá para decir, veamos, ¿cómo puedo ser yo mismo? Entonces la mente desarrolla algún tipo de estrategia de cómo ser yo mismo. Otro personaje. En realidad la pregunta de cómo puedo ser yo mismo es incorrecta. Implica que debemos hacer algo para ser nosotros mismos. Pero el cómo no es válido porque ya somos nosotros mismos. Debemos de dejar de añadir la carga a lo que ya somos. Pero no sé quién soy. No sé lo que significa ser yo mismo. Cuando logramos sentirnos totalmente a gusto en el hecho de no saber quiénes somos, entonces lo que queda es lo que somos. El ser detrás del humano. Un campo de potencialidad pura en lugar de algo ya definido. Muy bien. Muy bien. Decídase a renunciar a definirse, ante usted mismo y ante los demás. No perecerá, vivirá y no se preocupe por la manera como los demás lo definen. Cuando lo definen, ellos se limitan, de manera que ese problema es de ellos. Cuando se relacione con la gente, no asuma principalmente un papel o un personaje, sea solamente un campo de presencia consciente. Porque el ego representa personajes a causa de sus supuestos sin examinar, de un error fundamental, de un pensamiento inconsciente. Ese pensamiento es, no soy suficiente. De allí se desprenden otros pensamientos inconscientes. Debo representar un papel a fin de obtener lo que necesito para estar completo. Debo conseguir más a fin de poder ser más. Pero es imposible ser más de lo que somos, porque detrás de nuestra forma física y psicológica somos uno con la vida misma, uno con el ser. En la forma siempre hay seres inferiores y superiores a alguien. En esencia no somos ni inferiores ni superiores a nadie. El verdadero amor propio y la verdadera humildad son los productos de ese reconocimiento. A los ojos del ego, el amor propio y la humildad son contradictorios, pero en verdad son la misma cosa. Madre mía. El ego patológico. En el sentido más amplio de la palabra, el ego patológico es independientemente de la forma que adopte. Cuando analizamos el origen de la palabra patológico, derivada del griego antiguo, descubrimos cuán apropiada es cuando se utiliza para calificar al ego. Aunque normalmente se use para describir una condición de enfermedad, viene de patos, que significa sufrimiento. Esa fue exactamente la característica de la condición humana que descubrió Buda hace 2600 años. Sin embargo, la persona que está aprisionada por el ego no reconoce el sufrimiento como tal, sino que lo ve como la única respuesta apropiada para una determinada situación. En su ceguera, el ego es incapaz de ver el sufrimiento que se inflige a sí mismo y que inflige a otros. La infelicidad es una enfermedad mental y emocional creada por el ego.
la cual ha alcanzado proporciones epidémicas. Es el equivalente inferior a la contaminación ambiental de nuestro planeta. Los estados negativos como la ira, la ansiedad, el odio, el resentimiento, el descontento, la envidia, los celos y demás, no se ven como negativos, sino que se consideran totalmente justificados y además no se perciben como nacidos de nosotros mismos, sino que de alguien más o de algún factor externo. Te hago responsable de mi sufrimiento. Esto es implícitamente lo que dice el ego. El ego no puede distinguir entre una situación y la interpretación o la reacción frente a ella. Podríamos decir, ¿qué día más espantoso? Sin darnos cuenta de que lo espantoso no está en el frío, ni en el viento, ni en la lluvia, ni en cualquiera que sea la situación. Ellos son lo que son. La espantosa es nuestra reacción, nuestra resistencia interior y la emoción creada por la resistencia. Spieger dijo, nada es bueno ni malo, solamente lo que pensamos confiere esa calidad. Además, el ego suele equivocarse al considerar que el sufrimiento, la negatividad, le producen placer porque se fortalece a través de ellos hasta cierto punto. Por ejemplo, la ira o el resentimiento fortalecen enormemente el ego porque intensifican la sensación de separación, enfatiza lo ajeno de los demás y crea una fortaleza aparentemente inexpugnable de virtud aparente. Si pudiéramos observar los cambios fisiológicos que producen en el cuerpo cuando estamos poseídos por estos estados negativos, los efectos adversos que tienen sobre el funcionamiento del corazón y los sistemas digestivos e inmune y su número de funciones corporales, veríamos con toda claridad que esos estados son ciertamente patológicos y que son formas de sufrimiento y no de placer. Cuando vivimos en un estado negativo, hay algo en nosotros que ansía la negatividad, que siente placer en ella o que cree que puede ayudarnos a conseguir lo que necesitamos. De otra manera, ¿quién querría aferrarse a la negatividad, a ser desgraciados a los demás junto consigo mismo y provocar enfermedades físicas? Por consiguiente, cada vez que hay negatividad en nosotros y logramos detectar en ese momento que hay algo que goza con esa negatividad o cree que tiene un propósito útil, tomamos conciencia del ego directamente. Tan pronto como eso sucede, la identidad pasa del ego a la conciencia, y eso significa que el ego se empequeñece, mientras que la conciencia se agranda. Si en medio de la negatividad podemos reconocer que estamos creando sufrimiento para nosotros mismos, será suficiente para elevarnos por encima de las limitaciones de los estados egoístas y las reacciones condicionadas. Abriremos una infinidad de posibilidades, otras formas mucho más inteligentes de manejar cualquier situación. Quedaremos en libertad para deshacernos de la infelicidad con el solo hecho de reconocer esa falta de inteligencia. La negatividad no es inteligente, siempre le pertenece al ego. Este puede ser astuto, pero no inteligente. La astucia persigue sus propios fines mezquinos. La inteligencia ve el todo más grande en el cual todas las cosas están conectadas. El motor de la astucia es el interés egoísta y su punto de vista es muy estrecho. La mayoría de los políticos y hombres de negocios son astutos, pero muy pocos son inteligentes. Todo lo que se logra a través de la astucia es perecedero y con el tiempo se destruye a sí mismo. La astucia divide, la inteligencia incluye. Ay, qué bueno. Sigamos con Monitamba. Wow. La infelicidad latente. El ego crea separación y la separación crea sufrimiento. Por consiguiente, es obvio que el ego es patológico. Aparte de las formas más claras de negatividad como la ira, el odio y demás, hay otras más sutiles,
las cuales son tan comunes por lo general, no se las reconoce por lo que son. Entre ellas se cuentan la impaciencia, la irritación, el nerviosismo, el hastío, etc. Esas formas de negatividad son la infelicidad latente, estado interior en el cual suelen permanecer muchas personas. Es necesario estar supremamente conscientes y absolutamente presentes a fin de detectarlas. Siempre que lo hacemos así, tenemos un momento de despertar y se supone la identificación con la mente. El siguiente es uno de los estados negativos más comunes, el cual puede pasar desapercibido precisamente por ser tan común y normal. Seguramente usted estará familiarizado con él. Suele usted experimentar una sensación de descontento que podría describir como un resentimiento latente. Puede ser específico o inespecífico. Muchas personas pasan gran parte de sus vidas en ese estado. Se identifican hasta tal punto con el que no pueden tomar distancia para reconocerlo. Detrás de esa sensación hay ciertas creencias inconscientes, es decir, unos pensamientos. Sentimos esos pensamientos de la misma manera en que soñamos al dormir. En otras palabras, no sabemos qué tenemos de esos pensamientos, como tampoco el soñador sabe que sueña. Los siguientes son algunos de los pensamientos inconscientes más comunes de los cuales se alimenta la sensación de descontento o de resentimiento latente. He eliminado el contenido de esos pensamientos para dejar solamente su estructura. De esa manera se aprecian más claramente. Siempre que haya infelicidad latente o manifiesta en su vida, vea cuáles de estos pensamientos son aplicables y proporciónales contenido de acuerdo con su situación personal. Algo debe de suceder en mi vida para que yo pueda alcanzar la paz, la felicidad, la realización, etc. Y resiento que no haya sucedido todavía. Quizás con mis resentimientos logre que suceda finalmente. Algo sucedió en el pasado que no debió suceder y lo resiento. Si eso no hubiera sucedido, tendría paz ahora. Me está sucediendo algo que no debería sucederme y me está impidiendo tener paz. Muchas veces las creencias inconscientes apuntan a una persona, de manera que la palabra suceder se reemplaza por hacer. Deberías hacer esto o aquello para que yo pueda tener paz. Y resiento que no lo hayas hecho. Quizás con mi resentimiento logre que lo hagas. Algo que tú o yo hicimos, dijimos o dejamos de hacer en el pasado me está impidiendo tener paz. Lo que haces o no haces ahora me está impidiendo tener paz. Ujú. El secreto de la Listo. felicidad. Vámonos con el secreto de la felicidad. A ver, ¿quién más va a leer? Voy Yo, yo. Pris. A ver. ¿Quién dijo yo? Está cerrado el micro. Y Pris, buenos días, si gusta Ya, yo leo. Greni, hermosa. Listo. El secreto de la felicidad. Todas las citas anteriores son supuestos que no se han examinado y que confundimos con la realidad. Son historias creadas por el ego para convencernos de que no podemos estar en paz en el presente y tampoco ser nosotros mismos. Estar en paz y ser quienes somos es lo mismo. El ego dice, quizás en un futuro podré tener paz, si tal o cual cosa sucede o si obtengo aquello, o me convierto en lo demás allá. También dice, no podré estar en paz jamás a causa de algo que sucedió en el pasado. En general, todo el mundo cuenta la misma historia, porque no puedo tener paz ahora. El ego no sabe que nuestra única oportunidad para estar en paz es ahora, o quizás sí lo sabe, pero teme que lo avergüencemos. Después de todo, la paz representa la aniquilación del ego.
¿Cómo podemos alcanzar la paz ahora? Haciendo la paz con el momento presente. El momento presente es el campo en el cual transcurre el juego de la vida. No puede jugarse en ningún otro lugar. Una vez hecha la paz con el momento presente, podemos ver lo que sucede, lo que podemos hacer o lo que optamos por hacer, o más bien lo que la vida hace a través de nosotros. Hay 4 palabras en las cuales se encierra el secreto del arte de vivir, el secreto del éxito y la felicidad. Uno con la vida, ser uno con la vida significa ser uno con el ahora. Wow. Y entonces nos damos cuenta de que no vivimos, de que no vivimos la vida, sino que esta nos vive. La vida es la bailarina y nosotros somos la danza. Al ego le encanta estar resentido con la realidad. ¿Qué es la realidad? Cualquier cosa que es, Buda lo denominó tatata, el tal o cual de la vida, es decir, nada más que el tal o el cual de este momento. Oponerse a ese tal o cual es una de las principales características del ego. Esa oposición crea la negatividad de la cual se alimenta el ego, la infelicidad que tanto le gusta. De esta manera sufrimos y hacemos sufrir a los demás sin siquiera saberlo, sin darnos cuenta de que estamos creando el infierno en la tierra. Crear sufrimiento sin reconocerlo es la esencia de la vida inconsciente y estar completamente bajo el control del ego. La incapacidad del ego para reconocerse y ver lo que hace es verdaderamente aterradora e increíble. El ego hace exactamente lo que condena en los demás y ni siquiera se da cuenta. Cuando se lo señala, recurre a la negación, la ira, los argumentos y las justificaciones que distorsionan los hechos. Y todo el mundo lo hace, las personas, las empresas y los gobiernos. Cuando todos los demás fallan, el ego recurre a los gritos y hasta la violencia física, que manden al ejército. Es entonces cuando reconocemos la sabiduría de las palabras de Jesús en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Para poner fin a la desgracia que se ha cernido sobre la condición humana, durante miles de años debemos comenzar con nosotros mismos y asumir la responsabilidad por nuestro estado interior en todo momento. Esto significa que debe ser ahora mismo. Pregúntate si hay negatividad en su interior en este mismo momento. Entonces, preste atención a sus pensamientos y también a sus emociones. Esté alerta a esa infelicidad latente a la cual me referí anteriormente. En cualquiera de sus formas, descontento, nerviosismo, hastio, etcétera, esté alerta a los pensamientos que aparentemente justifican o explican esa infelicidad, pero que en realidad son los causantes de la misma. Tan pronto como tome conciencia de un estado negativo en su interior, no piense que ha fallado, significa que ha tenido éxito. Mientras no hay esa conciencia, prevalece la identificación con los estados exteriores. Y esa identificación es el ego. Con la conciencia se suspende la identificación con los pensamientos, las emociones y las reacciones. Este estado no debe confundirse con la negación. Al reconocerse los pensamientos, las emociones y las reacciones, se suspenden automáticamente esa identificación. Entonces cambia nuestro sentido de lo que somos, nuestra sensación de ser. Antes éramos pensamientos, emociones y reacciones. Ahora somos conciencia, la presencia consciente que observa esos estados.
Un día me liberaré del ego. Quien habla, el ego, liberarse del ego realmente no representa un gran esfuerzo. Lo único que se necesita es tomar conciencia de los pensamientos y las emociones en el mismo momento en el que sucede. No se trata realmente de hacer, sino de ver. En ese sentido, es cierto que no hay nada que podamos hacer para liberarnos del ego. Cuando se produce el cambio de pasar de pensar o observar a observar, entra a operar en nuestras vidas una inteligencia muy superior a la astuta del ego. Las emociones y hasta los pensamientos se despersonalizan y a través de la conciencia reconocemos nuestra naturaleza impersonal. Dejan de estar cargados del yo, son solamente emociones y pensamientos humanos. Toda la historia personal, la cual no es más que un cuento, un paquete de pensamientos y emociones, pasa a ocupar un lugar secundario y deja de ocupar el primer lugar de la conciencia. Deja de ser la base de nuestro sentido de identidad. Pasamos a ser la luz de la presencia, la conciencia profunda que antecede a los pensamientos y a las emociones. Gracias, Greni. Gracias. Wow, qué fuerte. ¿Cómo escribe este hombre, no? Los capítulos son súper extensos, pero vamos a terminarlo. Las formas patológicas del ego. Como ya vimos, en su naturaleza esencial, el ego es patológico en el sentido más amplio de la palabra, la cual significa difusión y sufrimiento. Muchos trastornos mentales se manifiestan con los mismos rasgos egotistas que operan en las personas normales, salvo por el hecho de que se han agudizado hasta el punto de poner en evidencia su naturaleza patológica a los ojos de todos, salvo de la persona que lo sufre. Por ejemplo, muchas personas normales dicen ciertas mentiras ocasionalmente para aparentar ser importantes, especiales y engrandecer su imagen a los ojos de los demás. Mentiras sobre sus conocidos, sus logros, sus habilidades, sus posesiones y todo lo demás, con lo cual se identifica el ego. Sin embargo, algunas personas, motivadas por el sentimiento de insuficiencia y la necesidad del ego de tener o ser más, mienten constantemente de manera compulsiva. Su historia, la mayoría de las cosas que dicen sobre sí mismos son una completa fantasía, una edificación ficticia que el ego construye para sí mismo a fin de sentirse más grande y especial. Con esa imagen engrandecida y magnificada, algunas veces engañan a los demás, pero generalmente no por mucho tiempo. La mayoría de las personas no tardan en reconocer la falsedad de la historia. La enfermedad conocida como esquizofrenia paranoica y paranoia es una enfermedad mental consistente principalmente en una forma exagerada del ego. Consta de una historia ficticia inventada por la mente para darle sentido a una sensación persistente de miedo. El elemento principal de la historia es la idea de que ciertas personas, a veces muchas o casi todo el mundo, conspiran contra la persona para controlarla o matarla. Por lo general, la historia es coherente y lógica, de tal manera que muchas personas terminan creyéndola. Hay a veces organizaciones o naciones enteras apoyadas sobre un sistema paranoico de creencias. El ego exagera su miedo y su suspicacia, su tendencia a hacer énfasis en lo ajeno de los demás, fijándose en las faltas que asocia con la identidad de esas otras personas, para convertir a los demás en monstruos humanos. El ego necesita de los demás, pero su dilema está en que en el fondo odia y teme a las demás personas. La voz del ego se ve reflejada en la frase de Jean-Paul Sartre: los demás son el infierno. Ese infierno se manifiesta más agudamente en las personas paranoicas, pero quienes todavía tienen patrones egotistas también lo experimentan hasta cierto punto. Mientras más fuerte es el ego, mayor es la probabilidad de que la persona piense que la fuente principal de sus problemas son los demás. También es más probable que les dificulte la vida a los demás, pero como es natural, la persona no podrá reconocer lo que sucede.
Solamente percibe que son los demás los que actúan en su contra. La enfermedad mental llamada paranoia también se manifiesta a través de otro síntoma constitutivo del ego. Si bien adquiere una forma extrema en la enfermedad, mientras más siente la persona afectada que todos la persiguen, la espían o la amenazan, más se agudiza su sensación de ser el centro del universo alrededor del cual gira todo lo demás. Y más especial e importante se siente siendo el supuesto centro de atención de tantas personas. Su noción de ser víctima y el objeto de las vejaciones de los demás la hace sentir muy especial. En la historia sobre la cual se apoya este sistema delirante, por lo general representa el personaje de la víctima y del posible héroe que ha de salvar al mundo o derrotar las fuerzas del mal. El ego colectivo de las tribus, las naciones y las organizaciones religiosas suele cometer también un elemento de paranoia, nosotros contra los malos. En eso radica buena parte del sufrimiento humano, la Inquisición española, la persecución de las brujas y de los herejes llevados a la hoguera, las relaciones entre las naciones que llevaron a las 2 guerras mundiales, el consumismo durante toda la historia, la Guerra Fría, el marketismo en los Estados Unidos de los años 50, el conflicto violento prolongado del Medio Oriente, son todos los ejemplos de episodios dolorosos de la historia humana dominados por una paranoia colectiva llevada al extremo. Mientras mayor es la inconsciencia de las personas, los grupos o las naciones, mayor es la probabilidad de que la patología del ego asuma la forma de violencia física. La violencia es un mecanismo primitivo, pero todavía prevaleciente mediante el cual el ego trata de imponerse, demostrar que tiene la razón y que otros están equivocados. Son las personas muy inconscientes, las discusiones pueden terminar fácilmente en violencia física. ¿Qué es una discusión? Es cuando 2 o más personas expresan opiniones divergentes. Cada persona está identificada con los pensamientos constitutivos de su opinión, que dichos pensamientos se endurecen para formar posiciones mentales dotadas de un sentido del yo. En otras palabras, la identidad y el pensamiento se fusionan. Cuando eso sucede, cuando defendemos nuestras opiniones, pensamientos, sentimos y actuamos como si estuviéramos defendiendo nuestro propio ser. Sentimos y actuamos inconscientemente como si luchamos por nuestra supervivencia, de manera que esa noción inconsciente se refleja en nuestras emociones, las cuales se tornan turbulentas, comienzan a construirse dentro de nosotros mismos un sentimiento de ira, defensividad y agresividad, y sentimos la necesidad de vencer a toda costa para no ser aniquilados. Esa es la ilusión. El ego no sabe que la mente y las posiciones mentales no tienen nada que ver con lo que somos, porque el ego es la mente no observada. El Zen dice, no busques la verdad, sencillamente abandona tus opiniones. ¿Qué significa esta frase? Dejar de identificarnos con la mente. Lo que somos aflora espontáneamente cuando eso sucede. Doris, el trabajo con o sin ego. El trabajo con o sin el ego. Sin ego. La mayoría de las personas experimentamos momentos de ausencia del ego. Quienes sobresalen verdaderamente en lo que hacen pueden trabajar casi completamente liberados del ego. Quizás no lo sepa, pero el trabajo se complementa liberados del ego. El trabajo se convierte para ellos, el trabajo se convierte para ellos en una práctica espiritual. La mayoría de ellos están presentes mientras realizan su trabajo y vuelven en un estado de inconsciencia relativa en su vida privada. Eso significa que su presencia se limita transitoriamente a un aspecto de sus vidas. He conocido maestros, artistas, enfermeros, médicos, científicos, trabajadores sociales, meseros, dueños de empresas y vendedores que realizan su trabajo admirablemente sin buscar retribuciones egoístas y respondiendo plenamente a cualquier cosa que el momento
les exija. Son uno con lo que hacen, uno con el ahora, uno con las personas y a quienes sirven con las actividades que realizan. La influencia que esas personas ejercen sobre los demás van mucho más allá de la función. Hacen que se empeñezcan el ego de todas las personas que entran en contacto con ella. Hasta quienes poseen egos pesados a veces aflojan, van por la guardia y dejan de representar sus personajes cuando se relacionan con esas personas. No sorprenden que quienes abandonan su ego mientras trabajan tienen un éxito extraordinario en lo que hacen. Todas las personas que trabajan en la unicidad contribuyen a construir la nueva tierra. También he conocido a muchas personas que son técnicamente buenas en lo que hacen, pero cuyo ego interfiere permanentemente en su trabajo. Solamente ponen una parte de su atención en lo que hacen, mientras que la otra parte está fija en sí misma. Su ego lo exige reconocimiento personal y otra parte desperdician energía en resentimientos cuando no reciben suficiente y nunca nada les basta. ¿Esa otra persona ha recibido más reconocimiento que yo? ¿O tienen su atención puesta en el dinero o el poder? Y su trabajo no es más que, perdón, estoy con el celular chiquito, ahí está. Y su trabajo solamente pone una parte de su atención en lo que hacen, mientras que la otra parte está fija en sí mismo. Su ego les exige reconocimiento personal y desperdician energía en rendimientos cuando no reciben suficiente y nunca nada les basta. Esa otra persona ha recibido más reconocimientos que yo o tiene una atención puesta en el dinero y el poder, su trabajo, hoy perdón, no sé, estoy en lo mismo. A ver, no, aquí, el trabajo que se... Ya. El trabajo que se convierte solamente en un medio para alcanzar una finalidad no puede ser de alta calidad cuando surgen obstáculos o dificultades, cuando las cosas no marchan según lo previsto, cuando otras personas o circunstancias no ayudan a cooperar en lugar de estar en unidad con la nueva situación y responden a las exigencias del momento presente, reaccionan contra la situación y por lo tanto se separan de ella. Hay un yo que se siente personalmente ofendido o resentido y es enormemente la cantidad de energía que se quema en protestar o enojos, la cual podría utilizarse para resolver la situación si el ego no lo estuviera. Wow. Diciendo lo que es más, esta antienergía crea obstáculos nuevos y más posición. Muchas personas son realmente su propio peor enemigo. Muchas personas, sin saberlo, sabotean su propio trabajo cuando retienen información o ayuda o tratan de obstaculizar las demás personas para impedir que tengan más éxito y reciben más crédito que yo. La cooperación es ajena. El ego salva cuando hay una motivación oculta. El ego no sabe que mientras más incluye en los demás, mejor influye en las cosas y más fácilmente recibe todo lo que anhela. Cuando demos poca o ninguna ayuda a los demás o levantemos obstáculos en su camino, el universo a través de las personas y las circunstancias nos priva de la ayuda de habernos desconectado del todo. El sentimiento de carencia que se anida en la profundidad del ego
le hace reacción frente al éxito de los demás si ese éxito me lo hubiera arrebatado a mí. No sabe que resentir el éxito de los demás limita sus propias posibilidades. A fin de atraer éxito, es necesario acogerlo donde quiera que ocurra. Wow. Buenísimo. Gracias, Doris. El ego en la enfermedad. Una enfermedad puede o bien fortalecer el ego o debilitarlo. Si nos lamentamos, nos sentimos víctimas o resentimos la enfermedad, el ego se fortalece. También se fortalece cuando convertimos a la enfermedad en parte de nuestra identidad conceptual. Soy víctima de cierta enfermedad. Así los demás saben quién soy. Por otra parte, hay algunas personas que tienen un ego grande en la vida normal, pero que al enfrentar se tornan dóciles, amables y mucho más agradables. Pueden comprender cosas que quizás nunca vieron en su vida normal. Pueden lograr acceso a su conocimiento interior y a su estado de contento y hablar con sabiduría. Después, cuando mejoran, recuperan su energía y con ella su ego. Cuando enfermamos, nuestro nivel de energía se reduce considerablemente y la inteligencia del organismo asume el control y utiliza la poca energía disponible para sanar el cuerpo, de tal manera que no queda mucha para la mente, es decir, para los pensamientos y las emociones egotistas. El ego consume grandes cantidades de energía. Wow. Sin embargo, en algunos casos, el ego retiene la poca energía restante y la utiliza para sus propios fines. Sobra decir que las personas cuyo ego se fortalecen durante la enfermedad tardan mucho más tiempo en recuperarse. Algunas nunca lo hacen, de tal manera que la enfermedad se vuelve crónica y se convierte en parte permanente de su falso sentido de identidad. El ego colectivo. ¿Cuán difícil es vivir con uno mismo? Una de las salidas que busca el ego para escapar de su insatisfacción es agrandado y fortalecido su sentido del ser mediante la identificación con un grupo, una nación, un partido político, una empresa, una institución, una secta, un club, una pandilla, un equipo de fútbol, etc. En algunos casos, el ego personal parece disolverse por completo cuando la persona dedica toda su vida a trabajar desinteresadamente por el bien colectivo, sin exigir retribuciones, reconocimiento o engrandecimiento personal. Qué alivio deshacerse de la horrible carga del yo personal. Los miembros de la colectividad se sienten felices y plenos por arduo que sea su trabajo o por grandes que sean sus sacrificios. Al parecer logran trascender el ego. La pregunta es si realmente se han liberado o si el ego ha dejado de ser personal para ser colectivo. Este libro me hace reír. O sea, cuando crees que ya te va a dar la razón de dónde está el secreto de ya no estar con el ego, pues no, tampoco. El ego, porque dice aquí que pues hace acciones sin cobrar, ¿no? El ego colectivo manifiesta las mismas características del ego personal, como la necesidad de tener conflictos y enemigos, la necesidad de tener más, la necesidad de tener la razón para que otros estén equivocados, y así sucesivamente. Tarde o temprano la colectividad entra en conflicto con otras colectividades porque es algo que anhela inconscientemente y porque necesita la oposición para definir sus límites y por ende su identidad. Sus miembros experimentan entonces el sufrimiento que se desprende inevitablemente como consecuencia de toda acción motivada por el ego. En ese momento es probable que despierten y se den cuenta del fuerte elemento de demencia presente en su colectividad. En un principio puede ser duro despertar súbitamente y reconocer que la colectividad con la cual nos habíamos identificado y para la cual trabajamos en realidad estaba demente. En ese momento algunas personas se tornan indiferentes o amargadas y de ahí en adelante niegan todos los valores, toda la valía. Esto significa que adoptaron rápidamente otro sistema de creencias tan pronto como reconocieron que el anterior era una falacia y que por esa razón se desplomó. No enfrentaron la muerte de su ego, sino que huyeron para encarnar en uno nuevo. El ego colectivo generalmente es más inconsciente que los individuos que lo componen. Por ejemplo, las multitudes, entidades egoístas transitorias
Son capaces de cometer unos actos atroces que el individuo, separado de la turba, no cometería. No es raro ver cómo las naciones asumen comportamientos que podrían reconocerse inmediatamente como una psicopatía a nivel individual. A medida que vaya aflorando la nueva conciencia, algunas personas sentirán la necesidad de formar grupos para reflejar la conciencia iluminada. Esos grupos no serán egos colectivos porque sus integrantes no sentirán la necesidad de definir su identidad a través de ellos. Ya no buscarán la forma para definir lo que son. Aunque los integrantes de esos grupos no se hayan liberado completamente del ego, habrá suficiente conciencia en ellos para reconocer el ego en sí mismos y en los demás. Tan pronto como éste trate de aflorar, sin embargo, es preciso mantener un estado de alerta porque el ego intentará asumir el control y entronizarse a como dé lugar. Uno de los principales propósitos de estos grupos, trátese de empresas iluminadas, organizaciones de caridad, escuelas o comunidades, será disolver el ego humano, extendiéndolo a la luz de la conciencia. Las colectividades iluminadas desempeñarán una función importante en el surgimiento, de la nueva conciencia, así como las colectividades egotistas nos empujan hacia la inconsciencia y el sufrimiento. La colectividad iluminada podrá ser un manantial de conciencia destinado a acelerar el cambio planetario. A ver, Sol. Buenos días a todas. La prueba incontrovertible de la inmortalidad. El ego nace a través de la brecha presente en la psique humana en la cual la identidad se separa en dos partes a las cuales podríamos llamar yo y mí mismo. Por consiguiente, todos los egos son esquizofrénicos, para causar la palabra de una aceptación popular de la doble personalidad. Vivimos en una imagen mental de nosotros mismos, un ser conceptual con el cual tenemos una relación. La vida misma termina siendo un concepto separado de nuestra esencia, en el instante mismo en que hablamos de ello como mi vida. Pronto como decimos o pensamos en términos de mi vida y creemos en lo que decimos, en lugar de ver la expresión como una convención lingüística, habremos entrado en el ámbito de lo ilusorio, de existir mi vida. Inmediatamente se desprende que yo y mi vida somos dos cosas distintas, de tal manera que también podemos perder mi vida, mi tesoro imaginario más preciado. La muerte se convierte en una realidad aparente, en una amenaza. Las palabras y los conceptos dividen la vida en segmentos separados de carentes, de realidad en sí mismo. Podríamos incluso decir que la noción de mi vida es el delirio original de la separación, la fuente del ego. Y si yo, la vida, somos Dios, si estoy aquí separado de la vida, entonces estoy separado de todas las cosas, de todos los seres, de todas las personas. Pero ¿cómo podría estar separado de la vida? ¿Cuál? ¿Yo? Podría existir separado de la vida, separando del ser. Es completamente imposible. Por consiguiente, mi vida no puede existir y no tengo una vida. Soy la vida. Yo, la vida, somos uno. No puede ser la otra manera. Entonces, ¿cómo podría perder mi vida? ¿Cómo podría perder algo que no poseo? ¿Cómo podría perder algo que yo no soy? Es imposible. Gracias. Hasta ahí terminamos el 4. Wow, muy, muy potente. Muy, muy extenso. Muchas cosas, pero ya no tenemos mucho tiempo, así que pues quiero como ver uno de los que más me gustó para hablar de ello. Me gustó mucho esta parte de la astucia divide, la inteligencia incluye. Sin el medio de la negatividad podemos reconocer que estamos creando sufrimiento para nosotros mismos. Será suficiente para elevarnos por encima de las limitaciones de los estados egotistas y las reacciones condicionadas. Bueno, muchas cosas que subrayé, pero como me quedo con este capítulo con algo que ya habíamos hablado en este grupo muchas veces,
¿no? Que el ego tiene presencia tanto cuando crees que eres mejor que otros, como cuando crees que eres peor que otros. O sea, muchas veces hemos identificado que el ego está presente cuando te crees más. Y supuestamente, como dice aquí en el libro, cuando te crees menos, cuando te crees víctima, crees que eres como pobrecito, ¿no? Que imposiblemente tendrías ego. Pero no, es tanto para arriba como para abajo. Y el estado tiene que ser en balance, ¿no? También este capítulo me hace ver cómo el ego, y ya lo habíamos visto ayer también, cómo sale de una situación y se mete en otra situación, ¿no? Está buscando todo el tiempo un personaje, como dice aquí. Entonces tiene 1000 caras, tiene 1000 caras. Me gustó mucho la parte de los hijos, de que los hijos buscan una relación con el ser, y nosotros como padres adoptamos esta posición de decirles qué hacer. Entonces ahí nos separamos de esa relación un poco más positiva con nuestros hijos. Me gustó mucho eso, me llamó mucho la atención. Y también en esta última parte me gustó muchísimo el tema de que estar en la conciencia, que ya lo hemos mirado antes, es el camino, y la última parte que leyó Sol, ¿no? O sea, ¿cómo puedo lograr estar más en presencia de mi ser? Pues en esto de estar en la unidad, ¿no? En que somos uno. Cada vez que yo estoy mirando, como veíamos en el capítulo de ayer, la paja en el otro, estoy apoderándome del ego, estoy apoderándome de ese ser separado y egoísta, ¿no? Hay una cosa que le puse aquí, ojo, entonces voy a leerla. Muchas personas, sin saberlo, sabotean su propio trabajo cuando retienen información o ayuda. Esto es algo que siempre yo suelo decir, ¿no? Muchas personas, sin saberlo, sabotean su propio trabajo cuando retienen información o ayuda, o tratan de obstaculizar a las demás personas para impedir que tengan más éxito o reciban más crédito. La cooperación es ajena al ego, ¿ok? Salvo cuando hay una motivación oculta. El ego no sabe que mientras más incluye a los demás, mejor fluyen las cosas y más fácilmente recibe todo lo que anhela. Cuando damos poca o ninguna ayuda a los demás o levantamos obstáculos en su camino, el universo, a través de las personas y de las circunstancias, nos priva de ayuda al habernos desconectado del todo. El sentimiento de carencia que se anida en las profundidades del ego le hace reaccionar frente al éxito de los demás como si ese éxito me lo hubieran arrebatado a mí. No sabe que resentir el éxito de los demás limita sus propias posibilidades. A fin de atraer el éxito es necesario acogerlo donde quiera que ocurra. Esto es una respuesta. ¿Ok? Eso es con lo que me quedo de este capítulo. Yo ya lo he dicho muchas veces en mi comunidad. Muchas veces lo he dicho. Cada vez que tú observas el éxito de otros e inmediatamente sientes envidia, te alejas del éxito, vas en contra de ese camino. Tienes que unirte al éxito. Y en lo posible tienes que apoyar a toda la gente que te rodea para que tenga más éxito, porque el universo te lee como un ser generoso y te facilita todo a ti mismo. Entonces, por eso a veces les digo, compartan el club de lectura para que vengan más personas. Ustedes no saben que lo que están haciendo son semillas de prosperidad para sus vidas. Y yo les estoy diciendo, háganlo porque quiero su prosperidad, porque quiero su éxito, porque quiero que tengan semillas buenas. Así que este párrafo le puse aquí, ojo. Ahí está.
Ojo, con esto me quedo, chicas. Hasta aquí va a quedar la grabación y nos quedamos un ratitito más sin grabación.